Hola, ¿qué tal amigos y amigas de la revista Quag? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo video. Si bien en el historial de este canal te hemos traído con las ediciones pasadas historias deportivas bastante variadas, nos hemos enfocado más que nada en las historias de fútbol, porque obviamente atraen más y son muchísimas más comentadas. Pero en este video de hoy vamos a ovalar un poco la pelota y traerte una insólita historia de rugby, más o menos conocida por el ambiente rugbyístico argentino, pero no muy conocida en detalle por detalle, y es aquel polémico tercer tiempo de 1935 en el Club Atlético San Isidro, que derivó en un escándalo interno tan grande que terminó de explotar unos meses después con el nacimiento del otro club de San Isidro, el San Isidro Club. Acomodate tu lincecilla, prepárate ese rico trago y escucha esta historia que realmente merece ser conocida. ¡Dale! El Club Atlético San Isidro, a partir de ahora el CASI, si no te vas a confundir los nombres cada vez que digas San Isidro, nació en 1902, producto de la fusión de dos clubes / equipos de fútbol, llamados el Club de Fútbol San Isidro, integrado en su mayoría por jóvenes criollos argentinos, y el otro club llamado San Isidro Athletic Club, integrado completamente por ingleses y descendientes de ingleses y algunos escoceses provenientes de las familias ferroviarias que venían a trabajar en el tren en Argentina. Como la localidad de San Isidro en esos años era aún muy pequeña, con pocos habitantes e infraestructura bastante en proceso, no había lugar para dos equipos. Y estamos hablando de la zona norte, que por lo general tenía menos arraigo al fútbol que la zona sur de Buenos Aires. El tema pasó a conversaciones y reuniones, y luego de varias asambleas y discusiones por meses, se dio finalmente la fusión entre los dos equipos, mitad criollo, mitad británico. Y nacía así, el 24 de octubre de 1902, el Club Atlético San Isidro, con Leonard Hughes como el primer presidente. El CASI, que tenía al principio una camiseta blanca con una cruz roja tipo enfermería o de la bandera inglesa, se afilió enseguida a la segunda división de la Argentine Association Football League en 1903. Durante esos años fue agarrando experiencia con cada torneo y con cada rival que se cruzó en la segunda división del fútbol. Llegó a jugar contra la primera de Argentino de Quilmes, contra Banfield, contra Porteño y San Martín Athletic Club. En 1905 logró el ascenso a primera, debido a que salió tercero en el torneo de la B. A América, que fue campeón, se negó a jugar en primera porque no tenía una cancha, y el segundo había sido un equipo de reserva de Belgrano Athletic, que tenía ya equipo en primera. Así que el CASI llegó en 1906 a la primera división a jugar contra los grandes de la categoría de la época, como Alumni, Lomas Athletic, Estudiantes de Buenos Aires, Belgrano Athletic y Quilmes. En 1909 consigue su primer título al ganar la Copa de Honor Ciudad de Buenos Aires, al ganarle en la final 8-1 a Estudiantes de Caseros. Con ese título ganado lo catapultaba a jugar la Copa de Honor Cousenier contra el CURC uruguayo, lo que hoy sería más o menos Peñarol de Montevideo, digamos, pero cayó 4-2 en la final. En la liga, el CASI estaba muy lejos de cumplir una campaña destacada, pero se hizo presente en las copas nacionales como gran ganador, como por ejemplo la Copa Chevalier Guautiel, que ganó en 1911, y el tricampeonato de la Copa Competencia del Jockey Club en 1911, 1912 y 13. Pero no fue sino hasta el año 1912, cuando Alumni desaparece de la primera división y la liga se separa en dos asociaciones distintas, la Federación Argentina y la Asociación Argentina. El campeón de la Asociación Argentina es Quilmes y el CASI termina segundo, todo un presagio para más adelante, porque en 1913, en un raro formato de torneo porque no hicieron tiempo de hacer una liga ida y vuelta, se hizo un campeonato en dos partes, y una la ganó el CASI. La otra terminó empatada ante River y Racing, que ganó la Academia en un desempate, y derivó en una super final entre el CASI y Racing. La Academia de Avellaneda ya mostraba grandes dotes de equipazo, y le ganó la final al CASI por 2-0, consagrándose así campeón por primera vez de la liga y cortando así la racha de los equipos ingleses campeones. Racing era enteramente un equipo argentino. Pero ojo, atenti acá, porque acá explotan los bardos entre clubes británicos y clubes argentinos, que ya había comenzado unos años atrás, cuando por ejemplo Lomas Athletic había abandonado el fútbol de todo en 1909. Lo seguirían Alumni en 1912 y Belgrano Athletic en 1916. ¿A qué se debe esta separación y este quilombo de bardos? Se debe a que la liga estaba siendo ahora dirigida por dirigentes argentinos y que los reglamentos no estaban siendo muy claros a la hora de la competencia. Acordate que equipos como Alumni y Lomas Athletic, los primeros grandes campeones del fútbol porteño, eran clubes de instituciones educativas, como el Buenos Aires English High School de Alumni y el Lomas Academy de Lomas, y que pregonaban el fútbol como deporte sano, de una competencia entre equipos y personas, y de un espectáculo para recaudar dinero para beneficencia y una mera diversión. Pero a partir de que el fútbol comenzó a ser regido por dirigentes argentinos, la competencia empezó a ser feroz. Así
así como también la mala educación, los reclamos a los árbitros, las peleas entre los jugadores y también en la gente, ayudines para clubes grandes y sorpresa para los equipos chicos y la picardía criolla que se iba metiendo de a poco en el deporte. Esto las instituciones inglesas deportivas y educativas no lo iban a tolerar y el Casi, que aún seguía en primera división, comenzó a ser de las pocas voces que reclamaban un poco de seriedad y compromiso con el deporte. Reclamo que no se escuchó obviamente. Y vos dirás, ¿esto qué tiene que ver con el rugby? Seguí mirando el video porque va a ser importante para lo que viene más adelante. Y llega 1915, el año bisagra para el Casi, donde vuelve a terminar primero de la liga junto a Racing otra vez. Un Racing que metió 95 goles en 24 partidos y solo recibió 5. Un récord mundial, 90 de diferencia, hermano. Hubo un desempate final en la cancha de Independiente y la volvió a ganar Racing 1-0 y salió tricampeón. El problema del reclamo anterior se hizo más evidente este año. Racing era imparable, pero también recibía un poco de ayuda arbitral y una complicidad dirigencial que en vez de hacer cumplir las reglas del juego y del deporte, las ignora o hace excepciones para algunos equipos. El Casi se vio seriamente perjudicado en esa final y eso derivó en una decisión muy drástica para el club: dejar de lado el fútbol y enfocarse en otro deporte que tenía un poco más de respeto por los reglamentos que había que cumplirse, y ese deporte era el rugby. A partir de 1916, el Casi, que tenía jugadores de rugby pero no un equipo competitivo, comenzó a reclutar jugadores de otros clubes para lograr afiliarse así a la Unión de Rugby del Río de la Plata, que ese año no puso en juego el torneo, que había comenzado en 1899. El Casi finalmente se afilia a la Unión de Rugby del Río de la Plata en 1917 y a partir de acá comienza otra historia en el club, la historia gloriosa de la Academia del Rugby de Buenos Aires. A partir de 1917, el Casi escribe su página más gloriosa y ganadora en el rugby porteño, pasando de ser el equipo nuevo, el equipo chico y el debutante a ser el campeón absoluto, relegando a grandes equipos como VA, Geva, Atlético del Rosario y Belgrano Athletic. Además, adopta la camiseta blanca y negra, inspiración del club Barbarians, el equipo inglés estrella del momento, y así nacían las Cebras de San Isidro. En 1918 repite el título y en 1919 queda vacante por la Guerra Mundial. En 1920 seguiría la racha de campeón del Casi y marcaría una época y un antes y un después en la historia del rugby de Buenos Aires. El Club Atlético San Isidro gana todos los campeonatos de la Unión de Rugby del Río de la Plata desde 1920 a 1930. Racha cortada por Cuba en 1931 y Geva en 1932. La seguidilla triunfadora continuó 2 años más. En 1933 y 1934 el Casi metió otro bicampeonato. El Club Atlético San Isidro había marcado un hito histórico. En 1917, afiliándose como equipo nuevo, pasó a ser el más grande y más ganador de toda la historia en tan solo unos pocos años, logrando ser campeón de los torneos de la Unión de Rugby del Río de la Plata desde 1917 a 1930, con una marcada superioridad que pocos entendían pero que era evidente. El Casi era la nueva Academia del Rugby de Buenos Aires y definitivamente abandonó el fútbol en 1931, cuando se profesionalizaba la redonda, y rechazó la invitación de la Asociación Argentina porque el Casi seguía creyendo en un amateurismo del deporte. Y acá llegamos al año 1935, el año del quilombo. Las glorias y los títulos del rugby habían empañado y dejado de lado bastante el resto de los deportes en el club, y eso causaba bastante enojo en los socios, que iban al club a hacer otro deporte, como por ejemplo el cricket, el hockey o qué sé yo, otros más. En esos años había vuelto a ser presidente de la institución don Julio César Urien. Eso causó más malestar todavía. No era un tipo muy querido en la institución, a pesar de contar con amplio apoyo de la comisión directiva. Además, los jugadores no habían podido elegir o ser parte de la elección del titular de la subcomisión del rugby en el Casi, y eso generó más bronca todavía. Había justamente un superpoder de la comisión a cargo del presidente Urien, que hacía y deshacía lo que quería en el club, y en ese contexto de malestar general interior en la institución se desarrollaba el campeonato de rugby en 1935, que justamente el Casi lideraba derecho al tricampeonato. Pero todo cambió el 14 de julio del 35, en el partido que el Casi recibía a Geva en la primera fecha de la segunda ronda del campeonato. El partido se desarrolló con total normalidad de la época, mucha entrega, mucho físico y muy pocos puntos. El triunfo fue para Geva 9-3, que pasó a ser el puntero del campeonato, pero luego de los 2 tiempos de juego viene una tradición típica del rugby, el tercer tiempo, esa mini reunión que se produce luego del match entre los integrantes de ambos equipos para confraternizar y limar asperezas que hayan quedado en el partido. El rugby tiene esa tradición proveniente de sus orígenes británicos y esparcidos a todo el mundo rugbístico amateur como el momento para dejar atrás los
los rencores del partido, para concretar nuevas relaciones de amistad y camaradería, para conversar detalles del partido y para regular los códigos de conducta del deporte mismo en todos los equipos. Esas reuniones de tercer tiempo suelen estar acompañados de bebidas y de comida. En este caso, bebidas como la cerveza o el vino en adultos y alguna que otra gaseosa o jugo y algún sándwich para los menores. Pero el tercer tiempo del Casi y Geva en 1935 derivó en el escándalo total del Casi antes de los puchos. Y resulta que en el medio del festejo y del jolgorio de la reunión, cuando ya iban quedando unos pocos, alguien, no se sabe si producto de la torpeza o dicen algunos textos producto del descontrol que se había generado en la fiesta, golpeó una mesa donde había varias copas de vino tinto que terminaron desparramadas en el piso, pero una de ellas cayó sobre un jugador del Casi. Al tercer tiempo se acudía muy bien vestido, con traje y corbata. ¡Qué elegancia la de Francia! Pero la copa de vino terminó ensuciando el pantalón de un player del local, que ante esta situación no hizo otra cosa que sacarse el pantalón y colgarlo en la silla para que se secara, y quedar en calzoncillos delante de todos, mientras continuó comiendo en la mesa. Acto seguido, otro de sus compañeros, en un acto de solidaridad, o quizás porque ya estaban medios copetines, hizo lo mismo y se sacó los pantalones, los colgó en la silla y quedó en calzones. Inmediatamente, otros jugadores lo siguieron imitando, y ya había varios en ropa interior cuando el francés Jorge Conrad, uno de los players del Casi y que tenía descendencia francesa, recordando el aniversario de la toma de la Bastilla en Francia de ese día, lanzó un comentario diciendo: "Nosotros ahora somos los sans-culottes", haciendo referencia al grupo revolucionario de aquella revolución francesa de la toma de la Bastilla, y también quedó en calzoncillos adelante de todos y siguieron comiendo en la mesa como si nada. Todo esto fue observado por algunos dirigentes del Casi y otros ajenos que informaron la situación al presidente y a la comisión directiva al día siguiente. Esto había caído muy mal, era una falta de respeto, estaban todos en bolas prácticamente, y era justamente lo que no había que hacer: caer en la chabacanería de lo prohibido, lo irrespetuoso y lo poco moral, todo lo que el club precisamente trataba de inculcar como no correspondido, no hacer. Las discusiones siguieron al otro día y la comisión directiva 2 días después dio a conocer un par de duras sanciones. Primero, suspender a los jugadores que quedaron en calzoncillos esa noche: Rodríguez Jurado, los hermanos Stewart, Lavenaz, Jorge Sidley, Félix Loné, Basil Majubián, Juan Harrington, Juan Carlos Loné, Jorge Conrad y Horacio Castro Videla, a la durísima sanción de 2 años afuera del club. Otros, solamente como cómplices, tuvieron 1 año afuera del club. Hasta ese momento era el castigo más duro que se había implementado en el rugby argentino, y el Casi, al ser el club más importante y más ganador, debía cundir el ejemplo. Y segundo, enviar una nota pidiendo severas disculpas por la ofensa al club Geva, a la Unión de Rugby y al club Cuba, porque había varios de sus integrantes en el tercer tiempo que se molestaron bastante con ese tema de que estaban todos en bola. Inmediatamente en el club se armó el quilombo, porque comentaban que las sanciones eran por demás exageradas tan solo por quedar en calzoncillos en un tercer tiempo, y que con eso iban a dejar a medio equipo afuera del club por 2 años. Era una locura, y ahí comenzaron las discusiones serias y negociaciones sin resultados. Jorge Stewart y Luis Sidley, más el síndico David Millar Temperley, trataron por todos los medios acercarse a la comisión directiva y a Urien para dialogar y transmitir la posición de los jugadores sancionados. Ellos querían seguir jugando y entrenando en el club, acataban sí la sanción de no concurrir al sector social del club, lo aceptaban, pero solo querían seguir entrenando y jugando. No querían perder el ritmo ni la constancia de jugador regular. Pero el presidente Urien, apoyado enteramente por la comisión directiva, hizo oídos sordos. No solo no contestaron las cartas enviadas, sino que prácticamente obligaba a expulsar a los sancionados del club. Y si la cosa ya venía mal desde antes de comenzar el campeonato, imagínate después de esto. Explotó completamente el Casi. Acto seguido comenzó una catarata de renuncias y disidencias indeclinables, como por ejemplo la de Stanfield, miembro de la subcomisión directiva, el capitán de la tercera división Luis Sidley, y luego el capitán de la primera de Abeleira, el capitán de la segunda Roberto Cancio, el capitán de la tercera A César Costa, el capitán de la cuarta Adolfo Basso y el capitán de la cuarta B Mario Dolan. Detrás de ellos comenzaron las bajas de planteles completos de divisiones menores, que acompañaban a sus capitanes a renunciar al club. Prácticamente más de 70 jugadores renunciaron. Una locura. Hubo un último intento por parte de una comitiva integrada por exjugadores como Roberto Madero, José de la Barrera, Vicente Ortuño González, Ireneo Soca y Oscar Meana, tratando de buscar un trato justo. Hasta propusieron bajar las penas de 2 años a 90 días y los que tenían 1 año a meses. Pero nada de parte del presidente y la comisión directiva del Casi. No había respuesta. Y si no había respuesta, todos estaban afuera del Casi. Out.
La última esperanza era que a finales de año había elecciones. Se presentaba nuevamente Urien y otro candidato, José María Pirán, que de alguna manera resultaba una esperanza para los sancionados y un regreso para los disidentes, pero no hubo caso. Volvió a ganar la presidencia Urien y la sanción se iba a cumplir a rajatabla. Agotada todas las instancias de revertir el fallo, no hubo otra que armar los bolsos e irse para siempre del CASI a fin de año. Entonces, todos los que quedaron afuera, jugadores, dirigentes, socios, familiares, novias, esposas, amigos, conocidos, entrenadores e hinchas, aproximadamente más de 400 personas, todas comenzaron una nueva etapa en un club nuevo, un club creado por ex integrantes del CASI. Y así el 14 de diciembre de 1935 nace el San Isidro Club, el SIC. El nuevo club estaba presidido por casi todos ex integrantes del CASI. El primer presidente fue el candidato perdedor de las elecciones en el CASI, Pepino José María Pirán, y entre los vocales se encontraban exjugadores y dirigentes del CASI, como Luis Sidley, Jorge Montes de Oca, Jorge Stewart, Fortunato Canevari, Héctor Hagues, pariente de los fundadores del club, y Martín Martínez Castro, el tío del Che Guevara. Recordemos que el Che jugó en el SIC en los años 40, cuando vivía en San Isidro y estudiaba medicina en la UBA, antes de ser viajero y guerrillero, ¿no? El color que se adoptó para el nuevo club fue prácticamente un símil a la camiseta del CASI, camiseta blanca con líneas horizontales negras, pero con una finísima línea celeste, proveniente del color tradicional del San Isidro en el fútbol. La Unión de Rugby, al ver que el nuevo club y el equipo que presentaban en sus primeras formaciones era de muy buen nivel, debido obviamente a que eran ex integrantes del bicampeón del rugby, afiliaron al SIC al año siguiente, en 1936. Que dicho sea de paso, el CASI, que venía para llevarse el tricampeonato en 1935, lo perdió con Atlético del Rosario, debido a que bajó notablemente su nivel, porque muchos de sus mejores jugadores se habían ido del club, y eso trajo muchísimas consecuencias para la institución, debido al urgente y necesario recambio de jugadores que no permitió al CASI ser campeón recién hasta 1943, cuando los de las inferiores llegaron a primera, 9 años después del último título. Como también fue importante la pérdida de una masa societaria tremendamente importante, que se fueron a la vereda de enfrente. En el año 1937 finalmente se cruzan por primera vez el CASI y el SIC, y termina siendo triunfo del equipo nuevo, 3-0. Toda una revancha para los separatistas, ¿no? Y así finalmente se produce el comienzo de un clásico en el rugby y también en el deporte argentino, con el CASI y el SIC a partir de 1937. Dicho sea de paso también, el SIC consigue ser campeón en 1939, por primera vez compartiendo el título con Old Georgian y Geva, y en 1942 se consagra campeón absoluto por primera vez en la historia. Apenas tenía 7 años de vida y ya tenía 2 títulos oficiales, una locura. Y sí, es que muchos de sus jugadores eran de la Contra, de la Academia del Rugby de Buenos Aires, del CASI. Pero el SIC con el tiempo tuvo muchos andares muy turbulentos, hasta que llegó la década del 70, la década del clásico absoluto, cuando entre los dos equipos de San Isidro se repartieron todos los títulos del rugby de Buenos Aires. En 1970 el SIC comparte título con Cuba y luego mete un tetracampeonato hasta 1973, racha cortada por un tricampeonato del CASI, desde el 74 al 76. Esa racha fue cortada por otro tetracampeonato del SIC entre el 77 y el 80. Luego el CASI metió un doblete, 81 y 82. El SIC mete otro doble bicampeonato en el 83 y 84 y el CASI en 1985 sale campeón. El año que estalló el escándalo otra vez en el club por el caso de los Puccio, que incluía a uno de sus jugadores en la cárcel y que atrajo otro desorden total en el club de nuevo, 50 años después de aquel episodio del tercer tiempo donde volvieron a perder grandes jugadores, socios e hinchas, y encima dejando el legado del dominio del rugby de Buenos Aires a la Contra, el SIC, que ganó 3 veces más el título entre el 86 y el 88. En la historia de los clubes del mundo es muy normal que se hayan dado este tipo de casos, de jugadores, hinchas o socios ofendidos por algún maltrato de un club, terminan separándose y creando y fundando el club rival. Pasó con el Argentino de Quilmes, que fue fundado por ex hinchas de Quilmes, que no permitían argentinos en el club. Pasó con Estudiantes de La Plata, que fue fundado por ex socios del club Gimnasia, que no permitían jugar al fútbol en el club. Pasó también con el Torino de Italia, fundado por un ex presidente de la Juventus, y etcétera, etcétera. Hay un montón de casos así por todo el mundo, todas reyertas políticas y sociales internas de cada institución que terminó con alguna bronca en el medio y separación que derivó en el arrastre de socios y jugadores a otro club, a un nuevo club que nacía para ser completamente la contra del club anterior. Y si bien en el Club Atlético San Isidro la cosa política venía mal ya de años atrás, la separación y el nacimiento del San Isidro Club se produjo luego de un gran escándalo, y la gota que derramó el vaso, o mejor dicho, la copa que ensució un pantalón, y creó el clásico de rugby de Buenos Aires más importante de toda la Argentina.
Si te gustó esta historia y no lo sabían bien o más o menos, likea y compartir el video. Dejame en los comentarios si querés aportar algo más que no dije o algo con referencia al clásico del rugby porteño. Y no te olvides de suscribirte al canal. Y ojo, atenti, porque unos días más adelante voy a estar subiendo una nueva encuesta en el canal que ustedes decidirán qué video haremos la próxima semana. Yo me despido y me voy a ver un poco los Pumas y vos quedate viendo estos videos anteriores. Nos vemos.